Venía con este pensamiento desde del domingo pasado. El domingo pasado que aplica esto, a lo que vamos a ver hoy. Nos tocó presenciar un bautismo en la iglesia ortodoxa griega y la liturgia alrededor del bautismo de este bebé se basa en muchas confesiones. Esas confesiones las dicta o las va recitando el sacerdote, el ministro, y los padres y los testigos también la replican, la repiten. Yo escuchaba, es un montón lo que recita el sacerdote, el ministro, es un montón lo que les toca decir a los padres. Porque incluso, como somos amigos, sabemos que algunas cosas de esas que recitaron no las creen. Entonces digo, es un montón. Y lo que cantamos recién es un montón, hermanos. Todas esas declaraciones de fe que cantamos, que expresamos, estamos haciendo delante de Dios y es un montón. Entonces, oramos para que el Señor, como decía Germán, Señor como decía Luis también, Señor abra nuestros corazones, movilice nuestros corazones a que esa profesión de fe venga desde lo más profundo, ¿sí? Déjeme encontrar dónde estoy parado. Bueno, para bajar un poco la carga e intensidad vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a hacer una adivinanza. ¿Sí? Para algunos va a ser más familiar que para otros, así que reconozco. Entonces voy sacando, son 10 preguntas o 10 ideas, ¿cómo? Claves, sí, que nos van a ir indicando al resultado final que queremos llegar. Vamos con la primera. Es una persona, ¿sí? Entonces ya sabemos que dividimos de que no es un edificio, no es un árbol, no es un auto, es una persona. Ya estamos más cerca hacia dónde queremos llegar. Es varón. Entonces, de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, si un varón hay cada 7 mujeres, reducimos mucho más la posibilidad de elección. Vive en Córdoba. O sea, ahí tenemos dos cosas. Uno que vive y dos que es cordobés. O que al menos que vive, no saben si es cordobés. Vive en zona norte. O sea, ya reducimos bastante. Uno más. Y viene esta iglesia. ¡Uf! ¿Qué? No, no me importa. Vamos con esas. Porque si no, vamos agregando más. Y viene esta iglesia. ¿Se animan a tirar algún nombre hasta ahora? Algunos no saben quiénes viven en zona norte. Puede ser Chapi, Lucas, ¿quién más? Samu. Jesús, también. ¿Alguno más? ¿Vieron que? Nico, sí, también puede ser. Vamos. ¿Sí? Leo, zona norte, siguiente. Es casado y tiene hijos. Así que lo descartamos al Fran, por ejemplo. O al primo. ¿Sí? Mide aproximadamente unos 70. Así que descartamos a Martín Furey. Es verídico. Es verídico. Voy a decirlo de otra forma. No. Es todo certero. Por eso puse aprox, entonces vamos a decir más certeramente, centímetros más, centímetros menos. ¿Sí? No importa. Alrededor de unos 70. Siguiente. Es pelado y tiene ojos claros. Con la novena ya está. A ver la novena. ¿Quién puede ser? Uno dice Lucas, otro dicen Samu. ¿Alguna otra tercera opción por ahí? No hay tantos pelados de ojos claros de 1,70 que vienen a esta iglesia, como que reducimos mucho que es casado y que tiene hijos.
Y la décima, sus hijos se llaman, y ahí no puse los nombres, pero es... Hijos, no me tomen eso, hijos. Sus hijos se llaman, y eso no lo puse ahí, porque lo voy a decir yo. Sus hijos se llaman Mateo y Tomás. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Samu. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si la décima pista hubiera dicho sus hijos se llaman Pedro, Joaquina y Paulina? Un detalle de las 10 hubiera cambiado radicalmente la Obvio, eso sí. Por eso puse muy bien. Pero por eso la conclusión fue Mateo y Tomás, para que se dirija la atención a Samu. Un detalle de todas estas pistas nos dirigió a una única persona, cambiando ligeramente una de estas pistas, cambia radicalmente el foco. Ya no pasa a ser Samu, sino pasa a ser yo. ¿Sí? Con este juego, esta trivia adivinanza en mente, vamos al pasaje que nos toca. Colosenses 1, 15 y 17. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Seguí, Flor. Vamos a hacer una recapitulación de los primeros 2 domingos que hemos visto. Hemos visto que esta carta a la iglesia de Colosas, a los hermanos colosenses, les escribe Pablo y Timoteo, junto con un equipo de trabajo, que se alegran y dan gracias por estos hermanos al escuchar la fe de estos hermanos que están, que tienen amor por los santos, que crecen en frutos, que han escuchado, desde que han escuchado el Evangelio, no dejan de producir frutos, que se encontraban en un contexto, en una cultura mayormente gentil, pero también con influencias judías. Así que tenían, desde el punto de vista religioso y obviamente social, muchas ideas que se cruzaban, judías, gentiles, paganas, y las mismas que había llevado Epafras, que habíamos medianamente dicho que quizás era él quien había fundado esta iglesia. El siguiente domingo vimos cómo Pablo también no solo se alegra por estos hermanos, Pablo y Timoteo, sino que oran por ellos, por su fortaleza, por su aumento en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque esto los iba a llevar a abundar en más frutos. Porque esto los iba a llevar a, como dice, a andar como es digno del Señor. Y los anima en su misma oración y carta: estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos con poder. Y un poder que difiere del poder de este mundo, porque es un poder apuntado hacia la paciencia, hacia la longanimidad, dice esta, la paciencia profunda entre sus hermanos. Y ahí retomó, vamos con el versículo 12. Y dice, sigue escribiendo Pablo, y dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Germán decía, bueno, hay cosas que vienen de nosotros y otras cosas que vienen directamente desde el Padre Celestial hacia nosotros. Bueno, el Padre Celestial nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, y esa aclaración la puse yo, es decir, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Seguimos? En quien, o sea, en este Hijo amado, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sí? Y ahí, ¿por qué quise tomar estos pasajes? Porque dicen mucho de lo que vamos a ver ahora. Este es como un preludio de por qué nosotros estamos
en ese reino de su Hijo amado, cuál es la causa, la raíz, que es su propio Hijo, y ahora pasa a explicar Pablo a los hermanos colosenses en un ambiente pluralista, de mucho sincretismo religioso, de muchas ideas judías y paganas, a afirmar quién es este Hijo amado. Vamos, Flor. Y dice, Él, Jesús, Jesucristo, su Hijo amado, es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Voy a agarrar porque me parece que estoy desviando. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vieron toda la declaración y descripción de quién es este Hijo amado? Y a eso un poquito apuntaba mi adivinanza. Hay un montón de características que pueden parecer a Jesús, pueden parecer que hablamos de un Jesús, pero hay cosas claves que diferencian del Jesús que proclamamos, del Jesús que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Por eso, siguiente, título que puse, lo que se me ocurrió, que Jesucristo es único. No tiene muchas maneras de verse o de expresarse más que las que están acá. Solo en Él, solo de Él, solo por medio de Él y solo para Él son todas las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar un poquito. Ahí déjalo. Vamos con el versículo 15. Decía, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Para entender, no solo Pablo, tenemos que quizás ver otros autores que también hablan de este Jesús. Vamos a ver el autor del libro de Hebreos. ¿Qué dice? Si me acompañan, Hebreos 1. 1:1 al 3. Si están ahí, Hebreos 1:1 al 3. Dice, Dios, volvemos a repetir quién es Dios, aquel que nos hizo aptos para la herencia con sus santos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estas palabras las leímos recién. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, me quedo con eso. Es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. Cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el autor de Hebreos replica lo mismo, es la manifestación expresa de todo lo que es Dios. Y esta palabra también nos puede sonar, Jesús es la imagen de Dios, esa palabra imagen nos puede sonar del principio de la creación del ser humano. ¿Se acuerdan? Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios en aquel momento. O sea que el hombre en Génesis estaba diseñado para replicar todo lo que es Dios.
en sus atributos, no su forma física, porque si no, un chino y un cordobés seríamos diferentes, sino toda la expresión perfecta de su gloria, de sus atributos. Así diseñó Dios a vos y a mí, a Adán y a Eva. Pero hubo un problema en el medio, que ya lo sabemos, en el medio o en el principio, Génesis 3, que fue el pecado. Y el pecado distorsionó todo. Esa imagen que estaba, o ese diseño que estaba previsto que replicara la condición perfecta de creación, de amor, de inteligencia, de sabiduría, de misericordia, ustedes digan, ¿qué más podemos ver replicado de Dios en nosotros? De gerenciamiento, una palabra muy empresarial, pero de manejo, de administración, sería la palabra, de administración de su creación de manera perfecta. Todo eso estaba previsto que fuera en el primero. Creatividad. Todo eso estaba previsto que fuera perfecto en Adán, pero el pecado terminó distorsionando todo. Por eso, como dice Pablo en Romanos 5, creo que es, Jesús pasa a ser el nuevo Adán. Pero aclaro una cosa, no es nueva creación, sino que es preexistente junto con Dios. Y como decimos, vemos de varios autores cómo se deduce o se explica esto. Cuando Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio estaba Jesús, no dice Jesús, dice el Logos, o el Verbo, o la palabra, pero más adelante dice quién es el Logos, y hace referencia directa a Jesús. En el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con Dios y era con Dios, era preexistente a los tiempos. Y en él, versículo 16, en él todas las cosas son creadas. Por medio de él, por causa de él, por razón de él, y con el propósito que miran hacia él, todo existe. Todo fue creado. De manera que un árbol tiene el propósito de apuntar a Cristo. ¿Y por qué digo a Cristo y no a Dios? Son la misma persona. Hablamos con el Fran la vez pasada sobre la Trinidad. Son la misma persona, pero versículo 19, me estoy adelantando y spoileando lo que vendrá el domingo que viene, pero dice, el versículo dice, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda su plenitud. El Padre, preexistente con el Hijo, le dio toda la autoridad. Por eso dice en el 15, Él es el primogénito de toda la creación. No el primogénito de la creación en el sentido que es el primero creado, sino el primogénito en supremacía, en honor, porque le plació a Dios que en Cristo habitara toda su plenitud. Entonces, a partir de Él, todas las cosas son creadas. Cuando otro autor, cuando un salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es que el firmamento apunta o refleja la gloria o adora en su expresión de la que podemos ver quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es el Hijo amado preexistente con Dios. Entonces es Él el que le da sentido a todo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra versión dice, en Él tienen sustento o se sustentan por Él
incluso lo invisible. Ese mundo espiritual que muchas veces escuchamos, otras veces hablamos, pero no lo conocemos. Incluso ese mundo espiritual, llámense ángeles, y llámense ángeles caídos, como dice acá, tronos, dominios, autoridades de la creación invisible, dice otra versión. Todo está sujeto y se sustenta por Él, por su palabra. Y nada escapa de Él. Es un montón, por eso arrancaba. Es un montón. Me animo a tomar estas palabras, es un concepto teológico enorme, altísimo. ¿Por qué quiso poner Pablo semejantes conceptos en una carta personal? Che, me alegro por ustedes, sigo orando por ustedes, gloria a Dios, que aman a los santos, que los reciben en sus casas, que tengan paciencia y sigan como es digno del Señor. ¿Por qué se animaría Pablo a poner semejantes expresiones? Si no es para afirmar la fe de estos hermanos, si no es para darle seguridad a estos hermanos de esta iglesia, que una iglesia nueva, ya habrá tenido 10, 15 años, 20, no sé, pero hacía poquito que se estaba fundando, si esta carta se escribió en el 60, 70. Porque esta iglesia vivía en un contexto pluralista donde cualquier Dios era lo mismo, donde un Dios, como ahora, ¿no? Es una equivalencia. Por eso, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Donde había un Dios para pedirle trabajo, donde había otro Dios para pedirle salud, donde había otro Dios para pedirle fertilidad, prosperidad. Pero lo que vemos acá es que Pablo quiere afirmar la unicidad de Jesús y afirmar los corazones de sus hermanos en eso. Porque si el propósito para el que fuimos creados es que le demos la gloria a Él, si el propósito, ahora que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, es para contarles a otros, es para seguir expandiendo el Evangelio, es para afirmar, muchachos, está todo bajo mi dominio y nada de lo que pasa en este mundo está fuera de mí. Por eso este pasaje incluso replica las palabras de Jesús en la Gran Comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en base a eso, con esa firmeza, vayan. No, pero no me animo. No, pero me miró mal. No, pero me hacen bullying. Todos esos no pero responden a la defensa de mi yo, de ese yo que tenía la naturaleza caída, que busca excusas, que busca, hablamos con Mariana esta semana, dar patadas, si me atacás yo te ataco, si me decís algo yo te replico, que busca defender ese yo y no queremos cederlo a nadie. Pero si todas las cosas son ciertas, las que dice acá, y si es cierto que hemos sido llevados del reino de las tinieblas
al reino de su Hijo amado, donde rigen sus mandamientos perfectos, no mandamientos coercitivos, mandamientos perfectos donde si el Señor te dice, este es el camino, no, bueno, pero yo quiero ver, voy a probar si es tan así. Estamos constantemente defendiendo nuestra razón de ser, cuando nuestra razón de ser es Él. Cuando, hablamos otra vez con otro de los chicos, cuando nuestro corazón late porque a Él le agrada que siga nuestro corazón latiendo. Y no lo controlamos. Y no, que lata, que deje latir, que lata, que deje latir, que... No. Eso muestra la fragilidad de nuestra condición como criatura y exalta a este Cristo, que es antes de todo. Entonces, las implicancias de este concepto teológico tan alto, una es mostrar quiénes somos nosotros. Y si en realidad, vuelvo a insistir sobre este punto, si en realidad hemos creído como los hermanos de Colosenses desde un principio el verdadero evangelio y su espíritu mora en mí, el resultado tiene que ser, como dice la canción, poco a poco puedo ver cambios bellos, una palabra muy fuerte, cambios bellos en mi ser, no cambios lacerantes. Puedo ver cambios bellos cuando, como dice Jesús, me someto y muero todos los días un poquito más para que se exalte su gloria. No mi yo, no mi condición, no lo que sea que se les ocurra. No mi comodidad. Como hablamos mucho con muchos jóvenes, así que muchas de las ideas o expresiones vienen acá, pero ¿cómo este Señor que se ocupó de darme vida no se va a ocupar de otro diseño propio suyo, que es el matrimonio? ¿Por qué no voy a esperar en Él? Si este Cristo, que después va a venir el domingo que viene, es el principio de la cabeza de la iglesia, ¿cómo no me voy a bajar con B corta y con bronca, bajar del pedestal y mirar a mi hermano con amor? Cuando encontramos y entendemos y morimos nuestro yo, a nuestro yo, porque empezamos a ver, no, mi propósito, yo quiero en esto, si mi esposo no hace esto, si mi esposa no hace lo otro, ¿sí? Empezamos a ver, nosotros somos los rectores de la vida propia, obviamente, y del otro. Entonces, cuando el otro no hace, me quiero separar de mi esposa. Cuando no me miran, escuchaba comentarios, empezamos a ver que pierdo el significado de la vida. Entonces, cuando pierdo el significado de la vida, ¿no, Estela? Perdí el foco del propósito para el cual fui creado. Y todas esas son mentiras, mentiras, mentiras que socavan nuestra fe y que el diablo siembra y siembra y siembra y siembra. Por más que está sujeto al poder de Cristo, no deja de hacer su trabajo, que es robar nuestra fe, matar y socavar nuestras bases fundamentales. No sé cuánto voy, perdón, no he tomado tiempo. ¿Cuánto voy? Yo no sé, hermano, amigo, que hoy venís.
Pero el Señor te llama a sujetarte bajo su dominio. Porque Él te creó con un propósito fantástico, que es replicar otra vez a Dios en la tierra. Y solo por Él, y por medio de Él, y para Él, es que podemos hacerlo, no fuera de Él. No fuera de Él. Ni con mis mayores esfuerzos puedo hacerlo. Y por eso tenemos su palabra para guiarnos y nos vamos desviando y pegamos en el guarray de la palabra y otra vez y pegamos en el guarray para que nos vaya guiando conforme a lo que... Hay un versículo que siempre hablamos con Mariana, que dice, seguramente lo saben de memoria, pero no se ponga el sol sobre tu enojo. Es muchísimo eso. Porque si yo quiero sujetarme a su reinado, como digo, que proclamo, Señor, tengo que primero matarme, crucificarme, como dice Jesús, para que el sol no se ponga sobre mi enojo y pueda resolver con mi hermano antes que el sol se ponga. Las implicancias no saben, pero sí saben el mandamiento. O implicancias prácticas podemos saber cuando que el diablo sigue metiendo fichas, sí, porque te dijo, pero que te miró, pero no te dijo, pero te tendría que haber dicho, pero vos tenés razón. Y ahí, tucu, el diablo. Pero cuando morimos a nosotros mismos, como cantábamos, cuando vamos a sus pies y nos arrodillamos y, Señor, quítame toda esta basura que me aparta de mi hermano, que me aparta de mis hijos, que me aparta de mi esposa, que me aparta de mi jefe de laburo, que me aparta de mi vecino, que me aparta de mi colega. Esta verdad puede ser una verdad teológica altísima, pero si no hacemos nada con eso en nuestro corazón, queda ahí en la carta de Pablo. Creo que Germán hacía esa introducción. Si esto no interpela nuestro corazón, es un domingo más, ¿no? Así más o menos habías dicho. Quiero creer que ninguno de nosotros quiere que sea un domingo más de escuchar su palabra. Quiero creer que todos queremos morir a nuestro yo y escuchar, a ver, ¿qué tenés, Señor, para decirme? A veces estará en la palabra y a veces estará en un hermano que nos ama, que dice, che, flaco, fíjate que me parece que es por allá. ¿Sí, hermano? En ese sí, amén. ¿Quieren decir amén en sus corazones? Pero todas las cosas son en Él, otra vez, amén. En Él son certeras. Porque el diablo socava y socava. Cada mentira. No, porque si fulano no estuviera, o si mi esposa no hiciera, entonces yo sería más feliz. Entonces estoy buscando mi felicidad en lo que puede o no hacer mi esposa. Entonces, como mi esposa no cumple mis estándares, bueno, esto no va para ningún lado. Pero si el diseño de Dios es el matrimonio, ¿cómo voy a...? Porque ahí me pongo otra vez en posición de Dios, a pensar en el futuro, que mi futuro va a ser mejor si otra condición se diera. ¿Se dan cuenta cómo volvemos de nuevo a caer en el mismísimo error que cayó Eva? ¿Con que Dios te dijo? No, pero en realidad no vas a morir. Entonces le puso la duda, Eva y Adán se pusieron en rol de Dios. Bueno, efectivamente, pensaron a futuro, no voy a morir. Y se comieron la mentira al diablo. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto hablé, pero creo que mucho. Quiero terminar con esto.
¿Me ayuda, Florcita? Hemos visto, arrancamos desde el 13, que Jesucristo es Rey, y como sabemos es Rey de Reyes. Es el amado del Padre. ¿Se acuerdan cuando Dios emite esas palabras en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo completo gozo, completa complacencia. Cuando está en la transfiguración con Moisés y con Samuel, escuchen a mi Hijo, porque ¿cómo dice? Le agradó al Padre dar toda su plenitud en el Hijo. Él es el amado. Él es el Redentor. ¿Y por qué pongo esto? Porque no existe, no sé, he aprendido un montón de cosas, seguramente Lagus también, en el León 13. No existe tal figura como corredentor. Como plantean varios credos. No hay alguien que se lleve parte de la gloria de la redención. ¿Por qué? ¿Por qué no hay corredentor? ¿Cuál es el efecto de la redención? ¿Qué es la redención? Creo que lo hemos visto. ¿Qué es la redención? ¿No? Es la compra de un esclavo que nos decía, nos sacó nos ha librado, o sea que éramos esclavos de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a la libertad de su reino. El Redentor redime, paga un precio y saca al esclavo. Eso es lo que es el Redentor. No hay otro que haya pagado el precio. ¿Cuál es? En quien nos dio redención por su sangre. ¿Quién derramó la sangre? Cristo. El Cordero, como decía Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo. Por eso no existe tal cosa como corredentor. Y cuidado, hermanos, en esto, porque podemos caer en esta sutil, pero peligrosa idolatría, porque ya estamos asignando un rol de redentor a otra persona, a un corredentor. Diga, a María, por ejemplo. Pero bueno, María, San Pedro Nolasco y ruega por nosotros. Sí, pero no sé si a Gauchito Fiel le dan Pero si alguien dice que soy salvo, soy salvo. Pero esta es una declaración de fe. Él es la imagen de Dios. Entonces quería dejar en claro, es su propia sangre la que limpia nuestros pecados, no otra vez. Repito el credo del León 13. La corredentora María y de Pedro Nolasco que ruega por nosotros. No, nadie ruega. Él, Hebreos 7, Él es que Él ruega por nosotros porque Él se puso en nuestro lugar. O sea, no hay otro. Él es la imagen de Dios, habíamos visto el despliegue perfecto de su gloria y su poder, algo que el ser humano debía hacer, no pudo por el pecado, pero por Cristo y una vez y otra vez, solo por Cristo podemos llegar a hacerlo. Y en Cristo, como planteaba Nico, no se puede estar en la iglesia y en la calle. No se puede estar en Cristo y en las tinieblas. No. Ni espiritualmente, ni físicamente. Eso es estar en Cristo. Es quien tiene la supremacía sobre toda la creación. A ver, pasa, Florcita, por favor. Es el origen de todas las cosas. Es el perfecto por qué y para qué de todas las cosas. Es el antes preexistente y es quien sostiene todo. Dicen por ahí que Alá y Dios son lo mismo. Pero vimos que Samu y yo no somos lo mismo. Podemos declarar un montón de cosas, pero hay un detalle que direcciona directamente o a Samu o a mí.
Si Alá es el mismo de Dios, entonces Jesús es su hijo. Pero los musulmanes dicen que Jesús es solo un profeta, entonces nosotros también decimos que es un profeta. Pero no es que es su hijo preexistente. Y menos aún que resucitó, que es lo que hace a Cristo divino. Los budistas, hinduistas dicen, bueno, Jesús es un Dios más. De hecho, utilizan la palabra encarnación. Es la encarnación de Shiva. Es una de las tantas. No. No es una de las tantas, es la única. Y ninguno de los dioses fuera, eso es lo que siempre charlo cuando me toca evangelizar, ninguno de los dioses de afuera se humilló para salvarme. Todos los dioses piden una ofrenda. Si me das una ofrenda, te bendigo. Eso es lo que hace único a nuestro Cristo, que se humilló como hombre y murió hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón de obediencia perfecta, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, los que creímos y los que no creyeron. Pero es imperioso toda esta alta teología en la vida diaria, porque queremos desplegar a Dios, porque queremos que nuestro jefe vea a Cristo, no vea a Lucas, que se enoja. A nuestros hermanos, queremos ver que mi hermano vea a Cristo en mí, y no un Lucas que se enoja. Te miro, Estela, porque me viene a la mente el comentario que en Agua de Oro hay mucha tendencia a suicidio. Agua de Oro, en tantos, ¿no? Tenemos que llevar a Cristo, porque Cristo acomoda todas las mentiras del diablo y reposiciona nuestro propósito hacia Él. Entonces, todas estas cosas son para afirmar nuestra fe, pero nuestra fe lleva a la decisión de actuar. Si la fe queda en algo intelectual, como veíamos en Santiago, mostrame vos tu fe por tu obra y yo te muestro la mía. La fe no se queda ya en el concepto. Eso no es fe, es simplemente una declaración, como la que hacían estos amigos en el bautismo, o como pudimos haber hecho con todas las canciones que cantamos. Sí, hermano, no sé, me extendí un montón. Nada, no sé qué más decir. Entonces anoté 3 versículos para cerrar. Uno es Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque todo encuentra su perfecta coherencia y paz y función en Él. Romanos 8:28, a ver quién sabe de memoria, porque yo no. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién nos ayudan a bien? A aquellos que son llamados, aquellos que aman a Dios. No podemos amar a Dios sin amar a Cristo. Yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. No, porque le agradó al Padre poner toda su deidad en Cristo. Entonces no es imposible esa declaración. O sea, la declaración es posible. Lo que no es posible es amar a Dios y no amar a Cristo. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando pasa algo, nuestro ser caído se resiente. Pero ¿cómo, Dios? Pero no me mirás, pero ¿qué me estás castigando? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué? Entonces el Señor tiene que, y no del otra, como vamos a ver en Colosenses 3, no levantar nuestra mirada, sino que hacemos que la mirada de Él baje hacia mí. Gálatas 2:20 también es muy conocido. Todo lo que vivo en el día a día, en el laburo, en el colegio, en la universidad, en mis relaciones, lo vivo por la fe en todo esto que vivimos.
en que todas las cosas se sujetan a Él, vienen de Él, son por Él y para Él. Entonces, un naufragio, como hemos visto en Hechos, es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y cierro con Juan 14:6, que para nuevamente establecer, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ni más ni menos. No hay vida fuera de Él, no hay verdad fuera de Él, no hay camino al Padre fuera de Él. ¿Sí, hermanos? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, te ruego que todo lo que ha sido expresado no caiga en saco vacío en ninguno de nuestros corazones, Señor, que sean afirmados nuestros corazones en aquel que entregó su vida por nosotros, en aquel que derramó su sangre por nosotros y a quien debemos todo nuestro propósito de ser, nuestras decisiones, nuestras formas, nuestras maneras, Señor, que estruja, Señor, nuestro corazón para volver a levantar nuestra mente y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Señor, otra vez oro con mis hermanos, que no sea algo que se quede acá. Ruego con mis hermanos que sea tu Espíritu el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Ruego con mis hermanos que sea una bisagra lo que escuchamos para cambiar, para dejar de hacer lo que humanamente y de forma caída hacemos y caminemos en ti y andemos en ti, Señor Jesús. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.